Comenzamos con Oseas 4:6. Oseas 4:6 es un texto muy conocido. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Otra versión dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Eso le dice la Nueva Traducción Viviente. Mi pueblo fue destruido porque no me conoce. Y cuando dice que mi pueblo le faltó conocimiento, ¿conocimiento de qué o a qué se refiere? Bueno, al conocimiento de Él. Yo quiero decirle esto: yo conozco al Señor, pero siento que lo que conozco de Dios, creo que es una pequeña parte. Siento que me falta conocer mucho del Señor. Esto no tiene que ver por cuántas veces usted ha leído la Biblia, si usted ya leyó la Biblia completa. Esto se trata de una experiencia que tanto usted le conoce. Yo puedo hablar de muchas cosas, yo puedo hablar de muchos temas al cual yo no los he vivido. Entonces, el conocer a Dios es tener experiencia con Él, es estar cerca de Él. Es estar empapados de Él. Entonces, la palabra aquí en Oseas dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Jeremías 9:23 y 24 dice, Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Dice el título de esa porción, dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice Jeremías 9:23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bien, otro texto que está en Jeremías también, para que lo leamos de un solo. Ya que estamos ahí, búsqueme Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías 2, verso 13. Jeremías 2, verso 13. Dice este texto de la palabra del Señor: dos males ha hecho mi pueblo. Vamos a ver, dice mi pueblo, no está diciendo la gente, no está hablando acerca de la población en general, ni está hablando acerca de la humanidad. Dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron cisternas, para sí cisternas rotas que no retienen agua. Repito: porque dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, yo pongo este tiempo en tus manos, Padre. Esta mañana, Señor, yo no vine a hablar de mi propia cuenta, Señor. Yo quiero que usted utilice mi vida, Señor, para ser el vocero, Señor, de tu palabra, para ser el mensajero, Señor, de esta mañana, Señor, a tu pueblo, a tus amados, a los santos, Señor, de la iglesia de Lepaera, Señor. Yo bendigo este tiempo, Señor. Oro para que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto, esté disponible, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es luz a nuestro camino, tu palabra hace que no tropecemos, Señor. Y oro, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda alumbrar esas áreas de nuestra vida, Señor, donde no hemos recibido, Señor, la luz tuya, donde no hemos recibido conocimiento, Señor. Gracias, Padre, porque usted quiere, Señor, traer conocimiento, Señor, suyo, Señor, a su pueblo. Y esta mañana, Señor, nos prestamos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, este último mensaje es un mensaje tremendo que el Señor habla por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Nosotros no somos Israel, ¿sí? Nosotros somos los hijos de Dios. Dice que aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también en Gálatas el apóstol Pablo dice que nosotros somos descendientes de Abraham porque creemos en Jesucristo. Usted es descendiente de Abraham. Usted no necesita ser judío, ni haber nacido en Israel, ni hacer tradiciones judías para ser descendiente de Abraham. Si usted cree en Jesucristo, usted es descendiente de Abraham. Entonces las promesas que Dios le dio a Abraham también son suyas. Recuerda cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12.
Dice, y haré de ti una nación grande. Bendeciré a todos los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, haré tu nombre grande y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, repito, hoy nosotros somos su familia, somos sus hijos y de una forma somos su pueblo. Y esa palabra, que si bien es cierto era para Israel, pasa mucho en nuestro contexto. Hemos dejado a Dios. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. Hemos dejado a Dios, que es la fuente de agua viva, y hemos cavado cisternas para nosotros, cisternas rotas que no retienen agua. Y esta mañana, ¿por qué yo traigo este mensaje? Porque vamos a ver, hemos visto o podemos ver gente cristiana, gente en las iglesias que no avanzan en la vida. Hemos visto gente cristiana que tiene problemas en el matrimonio, problemas gente con problemas de todo índole, ya sea económicos, familiares, de salud. Vemos gente con vicios. Y cuando hablo de vicios, generalmente lo que nos viene a nuestra mente es gente con problemas de alcoholismo, de cigarro, de drogadicción. Pero la verdad que los vicios tienen que ver también con costumbres que tenemos y que no podemos soltar, con cosas que luchamos en el día a día, con cosas que estamos luchando, pero no obtenemos victoria. Entonces, una de las cosas por las que yo traigo este mensaje es porque el enemigo siempre trata de engañar o desvirtuar la imagen de Dios en nuestra vida. Su labor, recuerde que la labor del enemigo es robar, matar y destruir. ¿El qué? En este caso yo lo traigo así, de esta manera, a destruir el concepto que nosotros podamos tener de Dios. Y por eso es necesario, para tener un concepto verdadero, un concepto fiel, un concepto real de lo que es Dios, necesitamos dedicarle tiempo, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos conocer a Dios, necesitamos oír a Dios, necesitamos saber cuál es el deseo de Dios para usted y para su familia, para mí, para mi familia. Necesitamos acercarnos a Él para saber cuál es el anhelo de Dios para nosotros, pero también en nosotros conocer, tener un anhelo de conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es necesario todas estas cosas que mencioné? Dedicarle tiempo, acercarnos a Él, conocerlo a Él, oírlo, saber cuál es el deseo de Él para nosotros. Porque es necesario, solamente así vamos a tener convicción en quién es Dios. Así vamos a saber quién es Él y lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces es necesario conocerle, pero más que de conocerle es tener una revelación. Vamos a ver, muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra conocer, yo le pregunto, ¿usted conoce a fulanito? Ah, sí, lo conozco, es amigo de un amigo o es vecino de un amigo. Pero eso no significa que usted, vamos a ver, cuando la palabra en la Biblia, en la mayoría de los casos, cuando habla de conocer, no habla de un hecho de saber quién es, de más o menos tener un conocimiento ligero de una persona, sino habla de tener intimidad. Recuerde cuando María se le aparece el ángel y le dice, bueno, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Se refiere a intimidad, se refiere a cercanía, se refiere a un contacto personal. Entonces la gente puede conocer de Dios, puede haber escuchado de Dios, puede tener cantos de Dios, puede tener Biblia, pero no significa eso que pueda tener una cercanía o un contacto con Dios. Entonces, cuando tenemos eso, una cercanía, cuando estamos permanentemente en Él, tenemos revelación. La revelación es que muchas de las cosas que nosotros creíamos en este caso de Dios, las desvirtuamos y las conocemos de propia persona. A veces, no sé si a usted le ha pasado, usted dice, mire, yo tenía un concepto de fulanito, pero ahora que soy más cercano a él, yo reconozco que estaba equivocado de fulanito. O dice, no, definitivamente estaba acertado, porque definitivamente, así como la pensé de lejos, así. Entonces, es necesario que nos acerquemos a Dios para tener un concepto verdadero, real, fidedigno. Hay gente que dice muchas cosas de Dios porque las vio en Facebook, porque las vio en TikTok, porque las vio en Instagram, y las repite y las cree. Y hay cosas que son ciertas, pero hay otras cosas que
simplemente las conocemos porque alguien más o por otro medio, pero no por un medio personal, no por la cercanía que podamos tener a Él. Entonces es necesario conocerle a Él, es más, que se nos sea revelado. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Porque cuando yo hago mía la palabra de Dios, no solamente es de leerla, la palabra de Dios se convierte para mí en una espada de doble filo. Y así vamos a tener revelación en ella de Dios, porque a través de esto Él nos va a sanar. A través de esto Él nos va a hablar, a través de esto Él nos va a bendecir, a través de esto Él nos va a edificar, a través de esto Él va a traer luz, va a traer conocimiento a nuestra vida. Entonces, hay algo que Dios nos ha dado y ha estado ahí en la palabra de Dios todo el tiempo, pero nosotros no lo hemos podido ver o no lo hemos podido experimentar o no se nos ha sido revelado. Y esto no importa con la condición de la persona, no importa con la edad de la persona, no importa con el sexo de la persona, no importa con el nivel educativo de la persona. Esto se nos ha dado a todos por igual. Y recuerde que Dios no hace excepción de personas. Y yo he hablado de esto, creo que en enero hablé de esto bastante, que Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos. Pero a veces en el ámbito cristiano vemos que personas que sí avanzan, pero hay personas que se han quedado estancadas, personas que han crecido, pero hay personas que no han podido crecer. ¿Será que Dios tiene favoritos? Dios no tiene favoritos. Dios a todos, dice la palabra del Señor, que Dios no hace excepción de personas. Pero hay una diferencia entre aquel que se le ha revelado quién es su Dios, y hay otra que no se le ha revelado, otra que no se ha acercado lo suficiente a Dios, no le ha dedicado suficientemente tiempo a Dios y no le ha podido conocer tal cual es. Entonces el mensaje es para incitarle a que conozcamos a Dios, y Él nos va a ayudar en todo tipo de situación que nosotros estamos pasando. ¿Y qué es eso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Es la gracia, es su gracia. La gracia de Dios nos ayudará cuando nuestras propias fuerzas se acaben. La gracia de Dios nos va a ayudar cuando tengamos cosas que vencer, cuando ocupemos sanidad, cuando ocupemos mejorar las relaciones, cuando ocupemos vencer situaciones económicas, cuando nosotros mismos no podamos salir de situaciones y momentos oscuros y difíciles. Vamos a ver, y quiero ser más específico, cuando la ciencia no puede obrar en nuestra sanidad. Hay gente que ha tenido diagnóstico médico, que han sido, por ejemplo, le dice: usted va a sufrir de esta condición hasta el día que usted deje de vivir. O hay personas que le han dicho: usted tiene tanto tiempo de vida porque se detectó esto ya muy tarde. Entonces, cuando la ciencia no puede obrar sanidad, la gracia de Dios nos puede dar sanidad. Cuando en su propio esfuerzo no ha podido mejorar las relaciones personales, familiares, matrimoniales, cualquier tipo de relaciones, la gracia de Dios está ahí a favor de nosotros. Cuando usted siente que no ha podido avanzar económicamente, la gracia de Dios. Cuando Dios le ha puesto a usted en un lugar para poder lograr cosas y usted no ha podido alcanzar el propósito por el cual usted sabe que llegó a este lugar, sabe que usted necesita de la gracia y el favor de Dios. ¿Y por qué me gusta hablar de esto? Porque Jesús nos muestra que Él mismo ocupó de la gracia de Dios. Él le fue encomendada una misión y no pudo hacerlo si no fuese con otra cosa, con la gracia del Señor. Cuando antes de Jesús de empezar su ministerio, dice que Él fue bautizado en el río Jordán. Recuerda que lo bautizó Juan el Bautista, y dice que cuando Él lo bautizó, dice que los cielos se abrieron y descendió como paloma el Espíritu Santo, y una voz del cielo se escuchó y le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego Él fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado, y después regresó y comenzó su ministerio. Y cuando Él comenzó, dice cuando Él vino del desierto, dice que fue a la sinagoga y tomó el rollo y abrió el rollo en el rollo abrió el libro de Lucas. Pero yo quiero que me acompañe, al libro de Isaías. Pero usted acompáñeme a Lucas 4, 18 y 22. Lucas 4, 18 al 22. Para los que vinieron al discipulado la última vez, Jesús, lo que le vamos a leer hoy es lo que leyó Jesús
pero lo que leyó Jesús hizo referencia al Antiguo Testamento. Lo más seguro que en la parte de abajo, o ahí le van a salir las letritas aquellas que hacen referencia. Abajo le va a tirar a Isaías capítulo 60. Entonces Jesús habla del rollo y lee estas palabras. Capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. 19, a predicar el año agradable de el Señor. Leamos, vamos a ver, ya lo tenía y lo perdí. Vamos a ver, me quedé en el 19, vamos con el 20. El 20 dice: y enrollando el libro, el libro de Isaías, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Recuerda, escritura con E mayúscula hacía referencia al Antiguo Testamento. 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de ¿qué? De gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero yo me quiero enfocar en el verso 29. Si bien es cierto, en el verso 22 dice que estaban maravillados de las palabras de gracia que habían salido de su boca. Pero en el verso 19 dice que él fue llamado a predicar el año agradable de el Señor. Entonces, otras versiones hablan del año del favor del Señor, de tiempos de favor, del favor de parte de nuestro Señor. Entonces, esta mañana, a través de la palabra de Dios, a través de personajes bíblicos, de hombres y mujeres, vamos a descubrir lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, y cómo Dios quiere tender su gracia y su favor en usted y en mí, porque en eso usted y yo no somos escasos. Entonces, tal vez usted está aquí y usted tiene una necesidad de dinero, o una necesidad de salud, o una necesidad de amor, de afecto en la familia. Tal vez le falta la presencia de un ser querido que ya faltó. Y tal vez nos hacen falta muchas cosas más que tal vez yo no puedo enumerar, no puedo saber. Pero el favor y la gracia de Dios les está hablando hoy, esta mañana. Es Dios hablando, porque ya no se nos ha sido otorgado la gracia y su favor, y nos los ha dado en abundancia. Y para nada es el favor y la gracia es escasa en nosotros. En cuanto a favor y la gracia del Señor, usted y yo somos ricos, somos abundantes, dice la palabra del Señor en Romanos 5:17. Ese favor y la gracia de Dios no depende de cuánto usted ama a Dios. Vamos a ver, mucho se nos ha inculcado en el cristianismo que nosotros tenemos que amar a Dios. Vamos a ver, pero muchas veces nos frustramos porque no amamos a Dios. Queremos amar a Dios de la misma manera en que Él nos amó a nosotros. Vamos a ver, mi experiencia personal, yo me miraba frustrado porque yo quería amar cada vez más al Señor, pero yo le amaba, pero yo le fallaba. Entonces yo me frustraba porque yo digo: ¿cómo le puedo hacer esto al Señor si yo digo que lo amo? Entonces hay mucha gente que se frustra porque no puede amar de la misma manera en que el Señor nos ha amado a nosotros. Y yo le digo algo: en vez de enfocarnos en qué tanto nosotros amamos al Señor, enfoquémonos en qué tanto Él nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder conocer su amor, y su amor se va a ser revelado a nuestra vida, y nosotros vamos a poder amar de la misma manera al Señor. Recuerda lo que dice primera de Juan 4:19, que nosotros, dice que Él nos amó primero, y nosotros respondemos a el amor de Dios. Yo, a los papás que están aquí, yo siempre hago esta pregunta: ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar la vida de su hijo a morir por toda la humanidad? Hermana Griselda, ¿estaría dispuesto a dar a Jonathan? Sí, lo va a dar. No, vamos a ver.
ninguno estamos dispuestos a dar en sacrificio a nuestro hijo. Ni aunque tenga 20, 40, 58, ningún padre está dispuesto a dar la vida de su hijo. Entonces no estamos en el mismo nivel de amor de Dios para nosotros poder amar a Dios de la misma manera en que Él nos ha amado a nosotros. Entonces nuestra relación con Él no dependa de qué tanto nosotros amamos a Dios, sino que dependa de qué tanto Él nos ama a nosotros. Que no dependa nuestra relación con Él de nuestro comportamiento, que no dependa de nuestras obras, sino que podamos depender del tributo de Dios a favor nuestro, que Él es amoroso y que Él es amor, que Dios es bueno. Y Dios es bueno no porque usted sea bueno con usted, sino porque Él es bueno. Y en cuanto al favor y la gracia de Dios, Él nos ha dado en gran medida. Yo quiero que busquemos Romanos 5:17, porque ahí habla de qué tanto, de cómo es la gracia de Dios. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, vamos a ver. Usted me podrá decir: pastor, yo estoy cargado de problemas, estoy cargado de deudas, estoy con un montón de situaciones en la casa, en la familia, enfermedades, estoy cargado de preocupación. Entonces, vamos a ver, Dios ya ha provisto una salida para todas esas cosas que usted necesita para salir de todas esas situaciones que usted está enfrentando, y es la gracia y el favor de Dios en su vida. Y vamos a ver, en cuanto como Dios ya se lo otorgó a usted, eso no puede ser revertido. Y hay un ejemplo, el pueblo de Israel, recuerda que el pueblo de Israel iba avanzando, iba venciendo reyes, iba venciendo pueblos que se le ponían adelante, y había un rey que contrató a un profeta de Dios para maldecir al pueblo de Israel. Y este no pudo maldecir al pueblo porque el pueblo ya era bendito. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Yo quiero que usted reciba eso, porque muchas veces yo creo que me han hecho mal, dice la gente. Cristianos, vaya, está bien afuera, pero por eso vino usted hasta a la casa del Señor, para recibir. No hay mal que pueda contra nosotros. Sí, es que me hicieron mal. Mire, usted ya desde que el momento que recibe a Jesucristo, usted ya es bendito, y nadie puede revertir la bendición de Dios en su vida. Eso significa que el enemigo no puede vencerlo. Eso significa que la enfermedad no puede doblarlo. Eso significa que los conflictos que puede tener no lo pueden detener a usted a causa del favor y la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia y el favor de Dios es más grande que sus problemas, que sus debilidades, que sus fallas, que su enfermedad, que cualquier otra limitación humana. Cuando cargamos la gracia y el favor, o cuando está activa en nosotros, la gente se siente atraída con nosotros. Mire, los que están emprendiendo, los que tienen negocio, mire, cuando cargamos o activamos en nosotros la gracia y el favor, la gente quiere hacer negocios con nosotros, la gente quiere estar con nosotros, la gente quiere apoyarnos. Entonces, hemos definido la gracia y el favor de Dios como el regalo inmerecido de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Vamos a ver, cuando usted está cumpliendo años y alguien le quiere dar un presente a usted, usted no le tiene que decir cuánto le debo, ¿verdad? No, cuando alguien lo invita a comer, cuando le venga, lo invito a mi casa o vamos a tal lado a comer, usted no le tiene que preguntar cuánto le debo, porque lo están invitando, le están dando un regalo a usted, una cortesía a usted. Entonces, la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Pablo lo define de esta manera, Romanos 11:6. Acompáñeme en Romanos 11:6. Dice: si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
Lo leo como le dice la traducción al lenguaje actual. Dice: pero Dios los eligió porque Él es bueno, y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Entonces, si usted hace algo para merecer algo de Dios, ya no es gracia. Si usted quiere ser bendecido por Dios porque usted se porta bien, ya no sería por gracia. La gracia, si es por gracia, no puede ser por obras, y si es por obras, no puede ser por gracia. Entonces, Pablo define la gracia de una manera tan sencilla. Entonces, gracia y favor es lo mismo. Gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. ¿Qué gracia? Todo lo que nosotros no merecemos, todo por lo cual nosotros no hicimos nada, todo lo que no es producto de nuestra obra o de nuestro esfuerzo, se llama gracia y favor de Dios. Si alguien anda pensando: yo no merezco ser sano, pastor, porque yo no he venido al discipulado este año. Yo no merezco ser bendecido por Dios porque tengo como un mes de no venir al culto. Yo no merezco, pastor, que Dios me sane, que Dios me bendiga, porque hay unas cositas en mí todavía que no están bien delante de Dios. Mire, usted no accederá a la sanidad por obras. Usted accederá a la sanidad por la gracia y el favor de Dios. A la bendición usted la accede por medio de la gracia de Dios. A la salvación usted la accede por medio de la gracia, que es de Dios y es un atributo de Él. Y eso a usted lo califica para ser sano, porque es por gracia y no es por obra. La gracia es lo opuesto a la obra. La obra es desempeño, la obra es mérito, la obra es rendimiento, la obra es lo opuesto a la gracia. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho citar, y está en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Y esta es la parábola del fariseo y del publicano. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Cuando lo tenga, me da un amén para poderlo leer juntos y que usted pueda ver lo que yo he podido aprender de parte del Señor. Me regala un amén. Dice el versículo 9 de Lucas 18: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a ver, este es un claro ejemplo que cuando nosotros tratamos de merecer algo, usted está frustrando la gracia de Dios en su vida. Cuando usted trata de merecer algo porque ora mucho, cuando usted trata de merecer algo porque ayuda al pobre, usted se frustra o trunca la gracia de Dios en su vida porque lo está haciendo por obras. Recuerda que hace poco hablamos de Gálatas 5:4, donde dice: de Cristo os desligasteis porque nos tratamos de justificar por las obras. Entonces, la historia de esta se la parafraseo. Habían dos hombres, un fariseo y un publicano. Un fariseo era un hombre religioso y el publicano era un hombre pecador. Vamos a ver, ¿a quién se le tendió la gracia de Dios? ¿Quién salió justificado para su casa? El publicano. El publicano no oraba, no ayunaba, no diezmaba, pero él acudió a la gracia de Dios, y la gracia de Dios lo hizo que él saliera con el regalo de la justificación. Aquel que dijo: yo ayuno, yo diezmo, aquel que dijo que yo soy bueno, no soy malo como aquel, entonces ese salió a su casa truncando la gracia de Dios sobre su vida. Ahí más abajito en el verso 18 de Lucas
narra la historia, o el relato bíblico habla de un hombre, de un joven rico. De un joven rico, y lo voy a leer. Lucas 18, verso 18 al 30. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Salto hasta el verso 28. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Por qué le leo esto? Porque lo que Dios va a hacer en su vida siempre va a ser por gracia. Aquel joven cumplía toda la ley, él era perfecto y quiso merecer la vida eterna porque él cumplía toda la ley. Entonces, lo que usted necesita, lo que usted tanto necesita hoy, la necesidad que usted está pasando hoy, o el periodo de prueba, la situación que usted está atravesando hoy, solamente usted va a salir por gracia. No hay nada que usted pueda hacer para merecerlo. No hay nada que usted pueda recibir algo de Dios para merecerlo. Entonces, Dios no solamente nos quiere salvar por gracia, sino también Él nos quiere traer la sanidad por medio de su gracia. Si Dios proveyó su salvación por gracia, también va a proveer su sanidad por gracia. Sí. Entonces, vamos a ver, también una de las cosas que yo pienso: si Dios hubiera querido solo salvarnos, desde el momento que nosotros le abrimos nuestro corazón, Dios nos hubiera levantado para el cielo, pero Dios nos dejó aquí. Yo no conozco una persona, o no he conocido una iglesia donde digan: este recibió al Señor y ahí quedó. ¿Sabe? Dios nos deja en esta tierra para que podamos experimentar toda la bondad, toda su gloria, todo su poder, que podamos ver todo lo que Él ha dicho que va a hacer por medio de sus promesas en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se reciben estas promesas? Solamente por fe, a través de la gracia del Señor. Si usted quiere recibir todo lo que Dios ha dicho aquí en este libro, es necesario que usted lo reciba por la fe, a través de la gracia. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a ver, Él ya pagó para que usted fuese sano. Nadie dijo amén. Él se hizo pobre para que usted fuese rico. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos nosotros sanados. O sea, tal vez usted por su obrar no merezca la paz, pero Él ya pagó el precio de esa paz para que usted lo obtenga. Eso se llama gracia. Él ya lo compró, ya lo hizo a favor suyo. ¿Qué tiene que usted que hacer para recibirlo? Solamente se recibe a través de la fe. Ahí siempre en el capítulo 18 de Lucas, verso 35, habla de un ciego que estaba en Jericó, que recibió la vista. Dice: aconteció, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Vamos a ver, los que recibimos la gracia de Dios, reaccionamos a ese amor con cambio en nuestra vida. Entonces, dejamos todas las obras pecaminosas y dejamos todo lo que nos aparta de Dios, porque nos enamoramos de Él, porque estamos impactados de su amor, y le seguimos.
y dejamos lo que tengamos que dejar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué mérito hizo el ciego para ser sano? Dice que no faltaba a la sinagoga, que daba diezmos. ¿Qué mérito hizo el ciego? Vamos, Lucas 7:36. Disculpe que le estoy metiendo bastante Biblia, pero yo quiero que usted lo vea con sus propios ojos. Lucas 7:36. Jesús en el hogar de Simeón el fariseo. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pregunta: ¿quién obligó a esta mujer a seguir a Jesús? ¿Quién obligó a esta mujer a colarse en una cena privada? ¿Quién obligó a esta mujer a derramar todo el ahorro de un año en los pies de Jesús? Ella respondió simplemente al amor de Jesús. Digo, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces la gente cree: mire, primero voy a cambiar para acercarme a Dios. O no permitimos que la gente se acerque. No, a él no lo traigo a la iglesia porque viera las cosas que hace, viera dónde andaba ayer. Mire, dejemos que la gente se acerque a Jesús, solamente así va a ser transformado. Dejemos que la gente se acerque a la gracia, solamente así va a ser transformado. Lucas 19, no lo voy a leer. Saqueo era un hombre, era un publicano de impuestos, era un hombre adinerado. Sabía que Jesús iba a pasar por ahí, pero él era bajo de estatura, y dice que se subió a un árbol, y al verlo Jesús cuando pasaba le dijo: Saqueo, voy a ir a tu casa. Verso 8 de Lucas 19 dice: Saqueo entonces, puesto en pie, ya habiendo cenado, Saqueo puesto en pie dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunta: ¿quién obligó a Saqueo a devolver la mitad de los bienes a los pobres? Nadie. Mire, cuando uno recibe y acepta la gracia del Señor sobre nuestra vida, primero recibimos la bondad de Dios y luego hay un proceso de transformación en nuestra vida. Saqueo, antes de que Jesús llegara a su casa, antes de que Jesús comiera con él, no había devuelto lo que dijo que iba a devolver, sino que fue primero Jesús quien llegó a su vida, y luego eso produjo cambios. Entonces, en el reino de Dios se trata que nosotros creamos primero para luego tener una obra diferente, tener un accionar diferente, para que después hagamos diferentes. Jesús busca más que nosotros, busca una relación en vez de un comportamiento. Y cuando digo esto porque es necesario que todos los que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, todos que estamos luchando con algún tipo de situación, todos los que tenemos alguna cosa que no es correcta en nuestra vida, que no es adecuada en nuestra vida, es necesario que corramos a la gracia de Dios.
Y yo lo digo de esta manera, y es un llamado personal. Mujer, usted no tiene por qué vivir de la manera en que vive. Usted no tiene por qué vivir en soledad, no tiene que vivir en tristeza, no tiene que vivir en depresión, no tiene por qué vivir en ese estado de inconstancia en su vida. Hombre, no tiene por qué vivir atado a esas cosas que tiene atado. Corra esta mañana a la gracia del Señor. Mire, cuando dejamos cosas y tenemos obras de arrepentimiento, vienen como consecuencia de la gracia de Dios, y exponernos al amor, como pasó con la mujer que derramó el perfume delante de los pies de Jesús, como pasó con Zaqueo. Primero se expuso a la presencia de Dios y luego algo pasó en su ser que lo transformó en su vida y que trajo salvación. Digo esto porque hay gente que primero quiere ver obras de arrepentimiento sin exponerse a la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Primero es la gracia, primero es la relación con Él, y luego vienen las obras de arrepentimiento. Búsqueme Romanos 5, capítulo 1 y 2. Romanos 5, capítulo 1 y 2. Dice: resultado de la justificación. Justificados pues por la ¿qué? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué hace Él: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, en el plan de salvación de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver a Dios actuando en gracia, ayudando a la gente que no merecía ser ayudado. Le pongo unos ejemplos que no voy a leer de ellos, pero sí le pongo el ejemplo de Abraham. ¿Quién era Abraham para merecer la gracia de Dios? ¿Quién era Abraham para ser el patriarca más grande del pueblo de Israel? Abraham venía de una tierra llena de idolatría, sus padres eran idólatras, pero Dios se le aparece y le da una promesa grandiosa. ¿Quién era Abraham para recibir ese tipo de promesa? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién era Abraham para merecer eso? ¿Quién era Ruth? Ruth era una moabita. Ruth no era israelita, era moabita, no era del pueblo de Dios. Recuerde que estaban en ley, y la ley solo era, las promesas, solo era para los israelitas. Ella no era del pueblo de Israel. Sin embargo, Ruth aparece como una de las mujeres que pertenece a la descendencia de Jesús. ¿Qué hizo Ruth para merecer estar en la descendencia de Jesús? Gedeón era un hombre incrédulo, de una familia pobre, el menor de todos, pero la gracia de Dios estaba con él. David, un hombre lleno de defectos y de errores, pero la gracia de Dios actuó sobre la vida de David. José, en Génesis 37, vendido por sus propios hermanos, la gracia de Dios actuó a favor de él. Acusado de violación, parecía que Dios había abandonado a José con todo lo que estaba pasando, pero mire, yo no sé si alguien hoy vino como José, vino pensando en todas las cosas que me están pasando. ¿Por qué me pasan todo esto? Tal vez usted vino como José pensando por las cosas que usted hoy está pasando, y usted piensa que eso que le está pasando es su destino. Y yo quiero decirle algo: usted podrá estar pasando por un momento difícil, pero ese no es su momento final, no es el destino que Dios tiene para usted. Su destino no es estar enfermo, no es estar pobre, su destino es la bendición de Dios, su destino es ser sano. ¿Sabe? Dios lo va a llevar a su destino. No desista, no menosprecie la gracia de Dios. Es la gracia de Dios actuando en toda la Biblia, la gracia de Dios siempre actuando a favor de las personas. Usted podrá decir: pero esa gracia era para Abraham, era para David, era para Ruth, era para Gedeón, era para José. Y mire, tal vez hoy usted está pasando un momento difícil, pero yo le quiero decir algo: ese momento solo es una parada en el camino hacia donde Dios lo lleva.
Esa situación difícil que lo ha hecho estar en angustia, que lo ha hecho orar, que lo ha hecho no poder dormir, solamente es un momento en el camino, solo es un tramo del camino, pero no es el destino al cual Dios lo llama. Yo quiero decirle algo, usted y yo, los que somos llamados por Dios, no somos gente de circunstancias, somos gente de destino. Circunstancialmente estamos pasando un momento malo, pero sabe, es solamente una circunstancia, somos gente de destino. Donde hoy yo estoy sufriendo, donde hoy yo la estoy pasando mal, no es el momento, no es el lugar donde Dios tiene preparado mi final. Mi final es la tierra prometida. Mi final no es el desierto, mi final no es esta prueba, mi final no es la escasez que hoy puede estar pasando, no es la enfermedad, no es la situación familiar que yo estoy pasando. Mi final lo tiene Dios ya escrito en su palabra. Y yo quiero que usted lo pueda creer, porque José probablemente pudo haber creído que ese era su final, todo lo que estaba pasando. José probablemente creyó que Dios lo había olvidado, pero ¿sabe qué? La gracia y el favor de Dios estuvo sobre él. ¿Y sabe qué? En lo que el enemigo quería destruir en José, no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Parecía que Dios se había olvidado de José, pero Dios nunca, así como no se olvidó de José, tampoco se olvida de usted. Tampoco se olvida de su pacto y tampoco se olvida de su amor sobre cada uno de nosotros. Y si usted ha leído José estuvo de un momento de la cárcel, estuvo una hora delante del rey. Y una hora delante del rey fue suficiente para que su ambiente, para que su entorno, para que el escenario de su vida pudiera cambiar para siempre. Lo que el diablo ha querido hacer en un año, ¿sabe? Dios lo puede deshacer en un segundo. Usted dice, pastor, he comenzado mal. Este ha sido mi peor año. Yo tenía tantas expectativas buenas, pero ha sido mi peor año. Mire la cosa como está. Estamos en guerra, este gobierno, mire los gobiernos del mundo, mire cómo está. Le voy a decir algo. Su situación, su circunstancia puede cambiar en un segundo a causa de la gracia de Dios. Esa gracia de Dios no solamente era para Ruth, no solamente era para Gedeón, no solamente era para Jeremías, para Isaías, para todos los que hemos mencionado. ¿Sabe? Dios tenía propósitos con ellos. Y ¿sabe qué? También Dios tiene propósitos para usted. También Dios tiene propósitos para usted. Alguien podrá decir, no, esa gracia no es para mí. ¿Sabe? Es lo que el diablo le ha querido meter a usted. Es lo que el diablo ha querido robar, matar y destruir. Desvirtuar el propósito de Dios con su vida. Desvirtuar la presencia de Dios en usted. Este texto que leímos de Romanos me llena mucho de alegría y de gozo. Cuando yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Yo quiero que me levante la mano así. Levánteme las dos manos. Mire, ve, por medio de la fe, por medio de su fe, Cristo nos hace entrar a un lugar de privilegio inmerecido. No hay nada que usted pueda hacer para entrar en este lugar. No hay dinero, no hay título, no hay comportamiento, no hay nada que usted le pueda comprar al Señor para entrar a este lugar. Solamente se entra por la fe. Solamente se entra por la fe. Y por eso es necesario que usted está constantemente oyendo palabra de Dios, porque el enemigo le va a decir que eso no es para usted, le va a decir que eso es para el pastor, le va a decir que es para los hermanos que cantan, para los que andan predicando, para los que sirven. No, esto es por gracia. Esto es por gracia. Mire, la gracia nos va a ayudar a vencer cosas. La gracia nos va a sanar. La gracia nos va a hacer alcanzar a nuestros familiares para Cristo. Pastor, como si ellos ni vienen. Mire, es lo que el enemigo quiere hacer en su vida, desvirtuar cosas. Recuerda, recuerda cuando Jesús estaba en una casa predicando y que trajeron un paralítico y lo trajeron en una camilla, y dice que el lugar estaba lleno, las puertas, todo, no había lugar por donde entrar. No había lugar por donde entrar, pero habían 4 amigos de este hombre que dice que lo subieron al techo. Yo no sé cómo quitaron las láminas, quitaron la teja, yo no sé cómo era el techo, no sé cómo era la casa, y dice que lo bajaron delante de los pies de Jesús. Pregunta, ¿podrá haber tenido fe ese hombre? Los que tenían, dice que Jesús no dijo viendo la fe de él, del paralítico, dice que viendo la fe de los 4.
Mire, todos tenemos un familiar que no conoce. Todos tenemos un familiar que anda perdido y que probablemente si no se arrepiente, su consecuencia lo va a llevar a cosas horribles. Pero ¿sabe qué? Póngalo delante del Señor. Pastor, ¿cómo lo hago eso? Póngalo por fe, póngalo en oración. Cada vez que usted canta, cada vez que usted adore al Señor, porque un día esa persona aquí va a estar. Porque un día Él va a conocer. Mire, es necesario que pongamos a nuestras generaciones delante del Señor. Pastor, pero es que no tienen deseo. Mire que cada vez que yo veo están peor, están más rebeldes, están más anuentes. Iglesia, eso es lo que el enemigo quiere hacer. Desvirtuar quién es Él y lo que Él quiere hacer a favor suyo. La gracia los va a alcanzar, los va a sanar, aunque ellos no vengan a la iglesia, aunque ellos no se lo merezcan. Usted está pensando, pastor, viera lo que hace. Pastor, viera qué horrible lo que hace. Pastor, viera lo que me dicen del Señor, lo que me dicen de la iglesia. No creo que Dios pueda hacer nada. La gracia los va a alcanzar. La gracia los va a alcanzar. Mire, solamente por medio de Jesús tenemos entrada a esta salvación y también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hay un puente, hay una entrada por la cual todos podemos acceder a esta gracia y se nos ha sido dada. Pero aunque se nos ha sido dada, tenemos que acceder a ella y solo se accede a través de la fe. A través de la fe. Jesús dijo: venid a mí los cansados, los trabajados, y yo les voy a dar descanso. Si usted está cansado, si usted está agobiado, si usted siente que lleva una carga enorme a causa de la situación económica, de la salud, de la familia, de esos familiares que uno conoce, el Señor dice: venga a mí que yo le voy a dar descanso. Pastor, estoy pasando cosas difíciles. Venga a mí, dice el Señor, con ese pecado. Venga a mí con ese problema. Venga a mí con la deuda. Venga a mí con la enfermedad. Venga a mí con esos vicios. Venga a mí que yo le voy a dar descanso, dice el Señor. El Señor dice: venga, acérquense a mí con todo lo que tienen y yo les voy a mostrar mi gracia. Mire, Dios nos va a mostrar su gracia. Iglesia, lo único que usted necesita es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios va a ser suficiente para usted. Bástate mi gracia, dice el apóstol Pablo. Porque mi gracia, dice, búsquelo, 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Iglesia, vamos a acceder a esa gracia solamente por la fe. Y hoy usted tiene la oportunidad de venir a Él con esas cargas, con esos pensamientos, con esas ideas que el enemigo ha querido meter, con esas ideas de Dios que el enemigo ha querido desvirtuar, ¿sabe? Y el Señor le dice: vengan a mí con todo lo que tienen, con esos malos pensamientos, con esos pensamientos erróneos, y yo les voy a dar descanso. Van a conocer mi gracia. Pero tenemos que tener fe. Fe, yo he definido fe como extender las manos hacia la gracia de Dios para poder recibir lo que Él tiene a favor de nosotros. La gracia de Dios es ofertante y accedemos a ella o la recibimos por medio de la fe. Y usted y yo somos abundantes en la gracia de Dios, pero usted podrá tener toda la gracia de Dios. Usted tiene toda la gracia disponible de Dios, pero si lo rechaza, usted no puede disfrutar la gracia de Dios. Si usted dice: no, pastor, a mí me enseñaron de que yo tengo que ser santo, si no, Dios no me va a bendecir. A mí me enseñaron de que yo tengo que ser fiel a la iglesia, si Dios no me bendice. A mí me enseñaron de que yo tengo que traer el diezmo, porque si no, Dios no me bendice. Iglesia, no hay nada que usted pueda darle al Señor para recibir de parte de Él. Su dinero, su título, su comportamiento no puede comprar todas las bendiciones de Dios. Si yo con mi dinero pudiera, como una ofrenda, por muy grande que sea, pudiera comprar el favor de Dios, ¿sabe? Quiere decir que el favor de Dios es barato. Y el favor de Dios no es nada barato. A Dios le costó la vida de su hijo. A Dios le costó la vida de su hijo. A Dios le costó la vida de su hijo. Yo le invito, así como está, que pueda cerrar sus ojos. Y como comencé diciendo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Si hay algo en que nosotros nos tenemos que alabar es en conocerlo y entenderlo. Y también tenemos que quitar toda cosa que el enemigo ha querido desvirtuar
de la persona de Jesús. Esta gracia es para usted. Usted no tiene que hacer nada, porque es la gracia de Dios sobre su vida, y Dios le quiere bendecir esta mañana.